Hola chicos, ¿qué tal? Gracias por venir al curso. Ahora estudiaremos los ángulos notables. ¿Qué son los ángulos notables? Son aquellos ángulos que corresponden a los triángulos rectángulos especiales, ¿ya? Y cuyos valores se pueden conseguir o obtener de una forma más sencilla. Estos ángulos notables son básicamente tres: el ángulo de 30 grados, 45 grados y 60 grados, ¿ya? Para calcular las razones trigonométricas de los ángulos 30 y 60, construiremos un triángulo equilátero, ¿ya? Del lado A. Como ya saben, los triángulos equiláteros son aquellos triángulos que tienen sus tres lados iguales, ¿ya? Por ende, sus ángulos interiores igual van a ser iguales. Y para que sean iguales, cada uno de ellos vale 60 grados. Recordemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo son 180 grados, ¿ya? Entonces, lo que hacemos ahora es trazar la altura que va a dividir la base en dos lados iguales. Entonces, si nosotros llamamos A la base, cada segmento vale a medios. Y la altura en un triángulo rectángulo es una bisectriz del ángulo, lo que divide el ángulo en dos ángulos iguales de 30 grados cada uno. Aquí conseguimos un triángulo especial de 30, 60, 90, ¿ya? Para calcular la altura en función de A, altura h, en función de A, ocuparemos Pitágoras. Recordemos, ¿qué nos dice Pitágoras? Que el cuadrado de los catetos, al sumarlos, me da el cuadrado de la hipotenusa. Entonces, yo tengo que a cuadrado cuartos más h cuadrado es igual a cuadrado. Despejando de una ecuación sencilla, h cuadrado es igual a cuadrado menos a cuadrado cuartos. Tenemos h cuadrado es igual a 3 cuartos de a cuadrado. Y para despejar una raíz, una cuadrática, nos queda sacar raíz. Entonces, h vale a medios raíz de 3, ¿ya? Entonces, una vez calculada la altura en función de A, h a medios raíz de 3, vamos a calcular las funciones trigonométricas. El seno de 30 está definido como cateto opuesto a medios dividido en hipotenusa A. Se me cancelan las A y me queda que el seno de 30 es un medio. Siempre una función trigonométrica es un valor numérico. Calculemos el coseno de 30. El coseno de 30 está definido como adyacente, cateto adyacente, que es a medios, raíz de 3, sobre la hipotenusa, que es A. Se me simplifican las A y me queda que el coseno de 30 tiene un valor de raíz de 3 medios. Solo nos queda calcular la tangente de 30. La tangente de 30 está definida como cateto opuesto a medios dividido en cateto adyacente a medios raíz de 3. Se me cancelan los a medios y esto me queda 1 dividido en raíz de 3. Esta expresión se puede racionalizar multiplicando por raíz de 3 arriba y abajo. Lo que nos queda, raíz de 3 tercios. ¿Ya? Ahora, una vez obtenidos de forma sencilla los valores de 30 grados con seno, coseno y tangente, vamos a hacer lo mismo con el ángulo de 60 grados. El seno de 60 es opuesto a medios raíz de 3 dividido en hipotenusa. Se me simplifican las A y me queda raíz de 3 sobre 2, ¿ya? El coseno de 60 es adyacente
sobre hipotenusa. Se me cancelan las A y me queda que el coseno de 60 es un medio. Tangente de 60. Tangente de 60 lo mismo. Opuesto a medios, raíz de 3 sobre adyacente. ¿Ya? Se me cancelan los a medios y me queda que la tangente de 60 es raíz de 3. De esta forma se consiguen las funciones trigonométricas de los ángulos notables, 30 y 60 grados, con un triángulo equilátero, altura y a ocupar nuestras funciones trigonométricas. Solo nos queda ocupar las funciones trigonométricas del ángulo de 45 grados. Para esto vamos a construir otro triángulo especial. Rectángulo isósceles. ¿Qué quiere decir esto? Estos dos lados tienen que ser iguales, por ende los dos ángulos también. Para que esto ocurra, cada uno de estos ángulos tiene que valer 45 grados. A este lo llamamos A este lo llamamos A. Hipotenusa, ¿cómo se calcula? Pitágoras. A cuadrado más A cuadrado es igual a X cuadrado. 2A cuadrado es igual a X cuadrado. Para despejar la cuadrática, basta con aplicar raíz cuadrada. Entonces, la hipotenusa en función de A valdrá A raíz de 2. Una vez hecho el triángulo rectángulo especial con los ángulos de 45, vamos a calcular las mismas identidades trigonométricas. Seno de 45 es igual opuesto a dividido en hipotenusa A raíz de 2. Se me simplifican las A y me queda 1 sobre raíz de 2. Esta expresión se puede racionalizar multiplicando por raíz de 2 arriba y abajo. ¿Ya? Entonces, nos quedará raíz de 2 medios. El coseno de 45 está definido como cateto adyacente a sobre hipotenusa a raíz de 2. La misma expresión que el seno. Raíz de 2 medios. Podemos deducir que seno de 45 es equivalente a coseno de 45. Tangente de 45 es igual cateto opuesto a sobre cateto adyacente a. Tangente de 45 es igual a 1.